Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Como tanto tiempo sin vernos en un día casi memorable, porque el día de ayer limitaron el derecho de huelga a más sectores, deberán prestar servicio a los paros, y el día de hoy fue el día del ahorro forzoso, donde el gobierno nos va a permitir por lo menos por lo pronto quitar controles absolutamente, y va a permitir la utilización del dinero que se hizo negro a lo largo de estos tiempos, a pesar de un año de blanqueo, para mejorar el mercado interno, primera pregunta, para resolver problemas personales, segunda pregunta. El Banco Central acumula reservas como debería acumular de acuerdo al acuerdo que se hubo con el fondo, otra pregunta. Obviamente vamos a tener un invitado de lujo, que es el profesor Diego Giacomini, y le vamos a preguntar algo de todo esto. Esperemos que obviamente sigamos charlando de las ideas propias de cada uno y no por ahí sufriendo los ataques que seguramente vamos a sufrir a lo largo de esta charla larga con Diego, de lo que nos preparan siempre como lo avisamos en estas charlas en vivo, para poder neutralizar o anular lo que nosotros estamos diciendo y combatir las ideas por otro lado, ¿no? Mi preocupación es, estamos o sea, si entre la gente que tiene dinero ahorrado está el senador Cuader, por ejemplo, que lo agarraron en Paraguay con $200.000, y él va hoy un banco, no hoy, el 1 de junio un banco y los deposita, no va a pasar nada. No van a tener información, no van a tener llamado. ¿Qué va a pasar? ¿Para qué está la UIF? Esto es un decreto, va a ser una ley del Congreso, vamos a reformar las distintas leyes, porque también tenemos leyes internacionales con respecto al lavado de dinero y con respecto a distintas cosas que veníamos soportando en demasía, estamos de acuerdo, porque hay muchas cosas que están en demasía y hace mucho tiempo, como la deducción de los gastos de los automóviles dentro de las empresas, con un viejo valor de la época de Cavallo, que no se actualizó nunca, no si así si el vehículo es un utilitario, una camioneta, donde ahí sí se permite todo tipo de gastos. Totalmente discriminatorio, absolutamente discriminatorio. El gobierno se está ufanando que bajó 19 impuestos, cosa que aplaudo, pero no nos olvidemos que partimos de 169 impuestos. Estamos muy lejos de ser un país medianamente ordenado. Y por otro lado también tenemos el famoso juicio de evasión tributaria que se inició contra Castillo de la Saladita, que hoy explotó. Y el juzgado no solo capturó a él, a sus hijos, y también la policía está cerrando todo ese circuito de Salada, Saladita y anexos, que hace muchos años estábamos hablando, porque dentro de uno de los graves problemas que tenemos con el gobierno, no con con todos, es la informalidad del trabajo. La informalidad del trabajo se defiende a través de que las cargas sociales y las cargas sindicales son muy grandes, y todos decimos que son muy grandes porque la masa de trabajadores es chica. Obviamente sabemos que esa masa de trabajadores podría crecer, pongamos, en un 50% o más, pero nadie lo hace, porque no hay policía del trabajo, porque la policía del trabajo se delegó muchas veces en la FIP, ahora ARCA, y no se cumple.
Y bueno, vamos a estar hablando fundamentalmente con un profesor en economía, también adoratriz del mismo círculo que el presidente. Perdón, el frío nos mató a todos. Y por otro lado, van a estar, yo que en mi humilde trayectoria soy un poco tributarista debido a que me dedico a justamente al asesoramiento de empresas en la parte impositiva y tributaria y previsional, ¿no? Entonces, claro, está todo bárbaro, pero no podemos decir qué está pasando en los distintos lugares porque no sabemos los efectos que vamos a tener. Esos efectos que vamos a tener nosotros lo vamos a estar analizando con Diego, y si los efectos que vamos a tener dentro de esta economía, que por un lado es economía y por otro lado es proselitista para hacer campaña, más en la lucha por la provincia de Buenos Aires, vamos a estar charlando de muchas cosas, muchísimas. Perdón, muchas cosas que en definitiva nos están trastocando los pensamientos y las ubicuidades. Hoy todo el mundo está pensando qué hago. El empresario pyme, hacia dónde van enfocadas los anuncios, para mí absolutamente todos electoralistas, la postergación de la aplicación de las retenciones solamente a 2 granos, no a la soja, trata de atraer al campo que lo quiere capturar esos votos que se perdieron. Pero, ¿y en lo económico? ¿Solucionamos el problema? ¿Sí o no? Y si lo solucionamos, tema, ¿no? Para eso vamos a estar charlando con Diego. Con Diego, que hablamos muchas veces, eufóricamente, en muchos lados, y hoy no tanto. Querido Diego, te escucho todavía no ni bien ni claro. Estoy como los escuchando en las noticias del gobierno. Ni bien ni claro. ¿Cómo andás? Muy bien. Vos un poco resfriado como todo el mundo. Yo también estoy resfriado. Dándole tupido a algo para mejorarme porque de noche te agarra el decaimiento. Pero claro, todo esto que pasó en los últimos 2 días es como que te inyecta, te va inyectando cosas porque yo necesito de la sapiencia de alguien en lo económico como vos para empezar a hacerle un par de preguntas Sí. de los para qué, por qué Me estoy y cómo debería de hacerse. Estoy sosteniendo el teléfono con la mano porque se me rompió el Al atril. Sí, espera que y lo tengo en la mano y me estoy sacando. Bancame un segundo, Dale. me estoy sacando el buzo. Dale, Esperá. tranquilo, yo te estoy esperando. Ahí está. Ahora sí, apoyá tranquilo el teléfono. No tengo dónde apoyar, ese es el punto. Esperá, a ver, ¿cómo hago? Ahí está. Ahí está, perfecto. Volumen bien, imagen tuya bien centrada, perfecto, todo bien. Todo bien con una serie de incógnitas que pienso empezar a preguntártelas a vos y hacer de abogado del diablo, ¿no? Porque por un lado, bueno, ayer el tema, lo que me llama la atención, ayer limitar derecho de huelga, declarar algunos elementos esenciales, Sí. gran problema con ATE, por supuesto, despidos, y hasta qué punto, que yo es lo que me pregunto, ya fue parado esto en la ley base por lo anticonstitucional de algunas cosas. Sí. Y hoy volvemos casi a lo mismo. Entonces me pregunto, ¿hay algún acuerdo? ¿Hubo alguna? Por lo que yo escuché, no. Entonces vamos a terminar igual con esto. Es electoralista para decir, mirá lo que estoy haciendo, pero en la realidad no funciona o no va a funcionar. A ver, nos tenemos que ordenar porque hay muchas cosas. Muchas cosas, sí, muchas. Yo te hablé de ayer, todavía no toqué el hoy. Bueno,
Yo del hoy no lo toqué todavía. Vayamos a los temas de las paritarias y de los salarios, ¿no? Tratar de pisar los salarios como herramienta de política antiinflacionaria va contra el liberalismo que siempre Eso desde ya. habíamos defendido. Eso desde ya. Contra desde la escuela austríaca que siempre enseñamos con Javier Milei juntos a la gente, porque eso implica creer que los costos de producción determinan a los precios. ¿Se entiende? O sea, es creer en la teoría objetiva del valor de los clásicos y neoclásicos, entre ellos Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx. No, ¿ok? Mientras que nada que ver con las escuelas tuyas. Claro, mientras que la escuela la oposición cree que los precios determinan los costos y cree en la teoría subjetiva del valor. De hecho, paradójicamente, ¿sabés quiénes siempre utilizaron los salarios como herramienta para luchar contra la inflación? Los neokeynesianos. Los neokeynesianos haciendo política económica, basándose en lo que se llama la curva de Phillips, Lipsey, Samuelson y Solow, pisan los salarios porque los salarios son una parte importante de los costos de producción, creciendo que si pisan los salarios, pisan costos de producción y por ende de esa manera baja los precios. Contienen los precios. De hecho, utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria es la misma lógica. ¿Por qué? Si yo te clavo el dólar o te lo bajo, supuestamente te clavo o te bajo los costos de producción, los costos de los insumos, los costos de bienes intermedios, con lo cual colaboro de esta manera para que bajen los precios. Toda la misma lógica. Sí. Que si uno criticó a Keynes toda su vida, si uno criticó o defendió, mejor dicho, toda su vida la escuela austríaca y la teoría subjetiva del valor, así es. Debería ir por el sendero opuesto. Y una frase mágica de Javier en el comienzo de su rentré político era: el dólar es un bien de cambio como cualquier otro. Bueno. Y su precio lo fija el mercado. Bueno, Javier controla los dos precios más importantes de la economía, que son el tipo de cambio y la tasa de interés. Claro, claro. Entonces. Ahora, está bien. Sí. Hasta ahí vamos con que tiene una flotación rara, donde tiene una franja inferior, una franja superior, el dólar está flotando en ese aspecto, el riesgo país está por ahí, pero el Banco Central en este momento es inocuo. Bueno, no crece su patrimonio y además acaban de darle un crédito de moneda para mejorar su posición, que fue anterior a esto de hoy, que es casi el jolgorio a partir del 1 de junio. Bueno, pero todo esto que estás preguntándome está unido. Y lo voy a explicar rápidamente. Dale. Primero, acá Javier Milei hace un acuerdo con el FMI, como había hecho Mauricio Macri en el pasado. Ahora, entonces, como son similares, y voy a explicar por qué, vale la pena comparar la situación en la cual cada uno hace el acuerdo. Mauricio Macri hace el acuerdo a los 2 años y medio de gobierno. Sí. Milei hace el acuerdo antes del año y medio de gobierno. Sí. Macri hace el acuerdo después de arrasar en las elecciones de medio término. Sí. Javier Milei hace el acuerdo antes de competir y sabiendo que no va a arrasar. O sea, que le puede ir bien. ¿Ok? Sigo avanzando. Macri fue con el FMI
y le dieron 57.100 millones de dólares, que después terminaron siendo 45.000, porque los últimos 12.000 le tocaban a Alberto y no los quiso. Él va a un pool de prestamistas de última instancia y con toda suerte le van a dar menos de la mitad, le van a dar 25.000. Hasta ahora entraron 14 y seguro hay 20. O sea, le dan menos de la mitad. Sí. Cuarto, sí. Mauricio Macri va al acuerdo con el FMI sin una pared de vencimiento de deuda en el caso que fuera reelecto. ¿Por qué? Porque tuvo la suerte de hacerlo a medio mandato de él, o sea, no se había endeudado todavía él, todo lo que se endeudó, y antes que Massa. En cambio, Milei va al FMI y si es reelecto, pateando los vencimientos que patea para después para enfrentar en el segundo mandato y no pagarlos ahora, se encuentra con una pared de vencimiento de deuda que cuando junta los bonos de Guzmán y el FMI, en los próximos 8 años, a contar a partir del 2027, nos encontramos con vencimiento de casi 130.000 millones de dólares solo cuando juntamos FMI y bono reestructurado de Guzmán, sin contar la deuda en pesos, que es el triple de este tipo de cambio. ¿Qué te quiero decir? Toda la situación hoy en día es inmensamente peor con este acuerdo de FMI con Milei que con el acuerdo del FMI de Macri y con Macri. Y el de Macri terminó mal. ¿Por qué este va a terminar bien? Algunos tienen pensamiento mágico que dicen, no, porque no hay déficit fiscal. Como si el déficit fiscal tuviera el poder de arreglar la macro y sobre todo la microeconomía. Mírame, por arte de magia. Ahora, ¿por qué es comparable estas dos situaciones? Porque el esquema cambiario que le impone el FMI a Javier Milei es muy similar al esquema cambiario que le impuso a Macri en aquel momento. O sea, un esquema de bandas que la única diferencia era que el de Macri, las bandas se movían en paralelo así, y en Milei las bandas se abren, son divergentes a un ritmo de 1% mensual. ¿Ok? Pero en el medio se flota. ¿Qué pasó con Macri? Enseguida el tipo de cambio se comportó como quiere Milei que se comporte hoy en día, pero no se comporta así. Con Macri, enseguida el tipo de cambio fue hacia la banda inferior y durante 5 meses el tipo de cambio coqueteó y tocó permanentemente la banda inferior, con lo cual el gobierno de Macri salía, compraba dólares, prestaba en la reserva inferior, acumulaba reservas, emitiendo pesos que después el ministro de Milei, desde regulación del Estado, Federico Stussenegger, el hombre del Atlantis. ¿Por qué el hombre del Atlantis? Porque no hay nadie que esté más lejos y que tenga menos los pies en la tierra y más lejano de la calle que Federico Stussenegger, sacaba con las Levax. ¿Ok? Sí. Ahora, triste recuerdo. Exacto. Eso, ¿Qué pasa con el tipo de cambio hoy en día? No va a la banda inferior como quiere Milei que vaya. No va a 1.000 mangos. Que les aclaro que ahora la banda no va a ser 1.000 mangos, va a ser menos. Va a ser 1.000 mangos menos el 1%. Entonces, y el otro mes va a ser 1.000 mangos menos el 2%. Y el otro 1.000 mangos menos el 3%. Sí, está claro. Entonces, la de arriba y la de abajo, sí. ¿Qué sucede? Esto que refleja esta diferencia entre el programa o el esquema cambiario y el comportamiento del dólar de Macri con Milei. En temas de reputación y credibilidad, si observamos, al menos al comienzo, en los primeros 6 meses, que con Macri fue enseguida a la banda y Macri compraba reserva y acá no va ni de casualidad a la banda y que encima tiene en este primer mes de vida cierta tendencia alcista de largo plazo, o sea, se aleja de la banda,
programa con el FMI de Macri tenía mucha más credibilidad que el que tiene hoy en día. El Banco Central de Macri tenía más reputación que este. Que, a ver, que de hecho no puede sorprender. ¿Por qué? Porque si miramos el manualcito neoclásico, nuevo clásico de Chicago, a ver, Robert Lucas, Kildan, Prescott, Barro, Gordon, ¿ok? El gobierno de Macri tenía, y su Banco Central en particular, mucho más institucionalidad que este. Este Banco Central es el que menos institucionalidad tiene. Puede hacer lo que quiera, está en manos de una consultora, no tiene reglas, ¿ok? Es más, la política monetaria cambió 3 veces en 1 año y medio, ¿ok? Entonces, sí. Lógico que aquel tuviera más reputación y más credibilidad que este. Ahora bien, el hecho que el dólar no baje a la banda, y es más, se aleje de la banda, estoy hablando del oficial y del oficial mayorista, ¿qué refleja? No solamente el problema de reputación y credibilidad, que detrás tiene los problemas de institucionalidad, sino lo que refleja es que los dólares del FMI son escasos y no alcanzan. Y se acaban a final del primer trimestre del año que viene, en el mejor de los casos. Pero, entonces, si el dólar es escaso, el tipo de cambio tiene que ser más alto en la tendencia de mediano y largo plazo. Y el dólar está regalado. Entonces viene Milei y viene con este proyecto de hoy, que es, señores, escupan los dólares debajo del colchón, los vamos a ayudar para que nadie los persiga, que yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? Lo grave de esto, y acá uso las palabras de Milei, que yo se lo enseñé, las reformas tienen un timing, tienen una sincronización. Una cosa hubiera sido aplicar esto en el comienzo de este gobierno, después de liberar todo, o sea, que suba el tipo de cambio y aplicar esta medida, que aplicar esta medida con una inflación acumulada en dólares de 3 dígitos, con un dólar regalado, con los costos de producción en dólares aumentados como nunca y las rentabilidades en dólares pisadas como nunca. ¿Por qué? Para ahí también. Indudablemente la economía necesita una evolución y un consumo de mercado interno que nivele la falta de consumo que existe. Un dólar barato hace que Argentina se transforme cara en el exterior y barata para los argentinos. A ver. ¿Y cómo cerrás esa ecuación? Primero. Porque no, además las empresas que vos tratás de proteger o de incentivar, hablamos de minería, hablamos de petróleo, no tienen mano de obra intensiva. Bueno, vayamos por parte. ¿Por qué decía lo que explicaba? Sí. Señores, si caen del cielo una andanada de dólares en esta situación, esa andanada de dólares en el corto plazo va a generar inflación en dólares. Va a generar aumento de costos de producción en dólares. Con una economía argentina cuyos términos de intercambio están cayendo. Por lo tanto, lo que vendés afuera en dólares baja mientras que tu costo de producción en dólares sube. Con lo cual va a terminar habiendo, primero, un shock de mayor consumo que genera inflación en dólares, pero esos efectos reales van a desaparecer más temprano que tarde. Y después te vas a volver al nivel de actividad original, o sea, el de hoy en día, ¿ok? O menor aún, se va a enfriar la economía y te va agarrá el teléfono porque se te enturbia la imagen, agarrá el teléfono así, a ver. Ay, porque me dicen que el audio se
se reverbera. Ahora sí, ahora estamos más. Si quieren, Deja, si quieren, pongo. no manotees tanto, nada más. No, me saco los auriculares si quieren y dejo y probamos sin auriculares, como ustedes digan. Yo, acá estaban diciendo que el audio se entrecorta. Yo te escucho bien, A pero ver, por las dudas, a ver. guardar esto, a ver. No estoy en Buenos Aires. ¿No estás? No estoy en Buenos Aires. Yo. Ahí se escucha perfecto. Bueno, mejor. Ahí se escucha perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Están haciendo lo mismo de siempre que vienen haciendo. Primero, están tratando de inventar una oferta transitoria de dólares. Sí. ¿Qué oferta transitoria? Al principio del plan hicieron que aumenten todas las tarifas para que el ingreso disponible no alcanzara para pagar los costos fijos y los costos corrientes y la gente escupiera dólares. ¿Ok? Después vino el blanqueo. Y lo avisaron. Sí. Y lo avisaron. Después vino el blanqueo para que la gente escupa año vista, sí. dólares. ¿Ok? Después viene esto del FMI para que caigan dólares de la nada. Tampoco alcanzan. Ahora viene esto. Otra vuelta más. El resultado de todos los anteriores fue el que dije yo. O sea, ¿cuál fue? Aumento de los costos de producción en dólares, compresión de las rentabilidades en dólares en un escenario donde los términos de intercambio caen y hasta ahora empezaron a caer el empleo en los sectores ganadores. O sea, cuando vos mirás el empleo formal, claro, en petróleo y gas, ¿qué sucede? Vaca muerta. El costo de producción del fracking en dólares está carísimo. El precio del WTI en el mercado internacional baja. Lo de vaca muerta dice, para, dejo de tomar gente, echo gente y dejo de invertir, porque así como está, no me cierran los números. Ni más ni menos, clarísimo. Ni que clarísimo. hablar en la industria, ni que ver en la construcción, ni en sectores del comercio que están orientados al consumo masivo. Pero con lo cual, Diego, con este esquema llegamos a las elecciones de octubre, que es todo lo que estamos haciendo, hecho un desastre. A ver, acá tenemos un esquema que es 100% político y cortoplacista que está pensando en octubre nada más. ¿Dónde se ve que sigue habiendo cepo? Cepo sí. Igual que antes, ¿para quién? Para las empresas. Para las empresas, sí. A ver, ¿qué son las empresas? Las sociedades. ¿Por qué sigue habiendo cepo? Porque las empresas tienen demanda de dólares grande y no votan. En cambio, le abro el cepo a los individuos que tienen demanda de dólares pequeños y votan. Pero además, el otro problema es, señores, más de lo mismo. Están queriendo arreglar, lo digo muy de economista, ahora lo explico, problemas de flujo recurriendo a los stocks. ¿Qué quiero decir? Vos tenés problemas de flujo para afrontar gastos corrientes, sí. Para afrontar costos fijos. Sí. Tenés problemas de flujo y el consumo se te cae. Sí. Tenés problemas de flujo y no hay dólares porque se te desaparece el comercio, el superávit comercial. Claro. Se te desaparece el superávit de cuenta corriente y no tenés ingreso de capitales por la cuenta de capital. ¿Me entendés? Las reservas tenés problemas de flujo porque perdés dólares, no ganás. Con lo cual, dice, che, muchachos, vayamos por los stocks. Y el problema, que los stocks son los dólares debajo del colchón, son los dólares del FMI. ¿Qué es eso? Es, en el caso del FMI, deuda, más gasto público futuro, más intereses futuros, más impuestos futuros. En el caso de los dólares de colchón, es sacar ahorro sí. Para aplicarlo al consumo. ¿Qué sí, es? Pero a un consumo muy de banda. Es para aplicarlo a un consumo ABC1. Claro. Para que se entienda, de autos importados, porque el que no puede con el consumo
masivo que tiene forma de L en el mejor de los casos, porque hay otro que cae, miren los números de Sentia, miren supermercados mayoristas. Sí. ¿Qué nos encontramos? Que ir por los dólares del colchón, por los stocks, para alimentar flujos, en realidad estás para alimentar transitoriamente el consumo, penalizando lo que financia la inversión, la acumulación de capital, la ampliación de la frontera de posibilidades de producción y el consumo futuro. O sea, para alimentar un pseudo boom transitorio de corto plazo, están penalizando el largo plazo. Lo mismo que todo de siempre en Argentina. Claro, porque además en el largo plazo vos tenés menor turismo, mayor exportación de argentinos viajando y menor mercado interno. Mirá, es así como decís. Vos los turistas, los pocos que se animan a venir a Argentina, No viene nadie ya. Que ya de por sí no es como dice Federico Sturzenegger, el hombre del Atlantis, que dice que Tierra del Fuego tiene que ser Disneylandia. Les explicamos al hombre del Atlantis. Tierra del Fuego tiene grandes desventajas comparativas. ¿Por qué? Porque de cualquier país del mundo, el pasaje más caro es llegar a Tierra del Fuego por una cuestión de distancia. Más ni menos. Hace que el turismo que venga a Tierra del Fuego sea turismo que tiene que tener alto poder adquisitivo. El turismo de alto poder adquisitivo, para decirlo en promedio, está en el norte del mundo. O sea, está en Canadá, Estados Unidos, el norte de Europa, etc. Sí, claro, es claro. O sea, y Tierra del Fuego, a ver, a un inglés, a un danés, a un escocés, a un noruego, a un finlandés, a un alemán, a un canadiense, ¿qué tiene para ofrecerle? Nada. Nada. Esos buscan sol y playa. Más de lo mismo, por eso. La tienen ahí nomás. Entonces, van al Mediterráneo, ahí nomás. Entonces, cuando escuchás al hombre del Atlantis hablar que Tierra del Fuego tiene que ser Disneylandia, vos te das cuenta que es el hombre del Atlantis, que está muy lejos de tener los pies en la tierra. Ahora si todo esto... Pero todo esto vos lo explicás. Sí, seguí. Los subsidios a Tierra del Fuego, yo estoy recontra. Yo también. Bueno, eso salía a otro costal, ¿no? Pero yo me pregunto, esto es como que yo voy manejando un tranvía y vos me gritás al lado, mirá que vas a chocar, yo no lo puedo frenar y sigo igual y vos me estás avisando que vas a chocar. No hay nadie que piense que esto no es sostenible en el tiempo, salvo que haya algún cambio. Bueno, porque si no, vamos a chocar. Ahí me preguntan, ¿qué pasa si consiguen los dólares que espera el gobierno? Punto número 1. Si vos tenés dólares, ¿cuándo vas a sacar los dólares? ¿Cuando los dólares tienen mucho poder adquisitivo o poco poder adquisitivo? Tienen mucho. Exacto. Vos vas a estar proclive a escupir dólares cuando con pocos dólares podés comprar mucho. Acá es al revés. Si escupís dólares, con muchos dólares comprás poco. Con lo cual, muchos dólares no vas a conseguir. De hecho, hace el 1 de noviembre terminó un blanqueo gratis. O sea, hace 5 meses, 6 meses terminó un blanqueo gratis. Y en términos de cantidad de dinero blanqueado, fue inmaterial macroeconómicamente hablando. Y lo que blanquearon se lo volvieron a llevar. O sea, no lo utilizaron. Con lo cual... Porque estuvo mal planteado el blanqueo, también estuvo mal hecho. Pero la gente lo blanqueó para que no lo persigan, pero no estuvo dispuesto a utilizarlo. No, estamos de acuerdo, sí. Que no fue a ningún ladrillo. No. Segundo, esto es muy interesante. Exteriorizar una variable que está baratísima por el piso y es lo más barato de la economía, lo que te anuncia es que en el mediano y largo plazo esa variable tiene que estar más arriba de lo que está hoy en día. De hecho, si no fuera así, hubieran levantado el cepo para las empresas. Claro. Entonces, si vos tenés algo que
hoy vale poco y en el futuro va a valer más, Lo guardás. ¿cuándo lo vas a exteriorizar? En el futuro. En el No hoy. futuro. Aparte, de hecho, ¿cómo sabés que va a valer más? Señores, mira el gobierno. Si el gobierno quiere dólares, hay una demanda potencial del dólar gubernamental gigantesca. De hecho, tiene un Himalaya de vencimiento desde el 2027 al 2038, con lo cual tenés asegurada una fuerte demanda de dólares que le va a tirar el tipo de cambio para arriba. Claro, claro. ¿Ok? Entonces, realmente pensar con todo esto que la gente va a exteriorizar muchos dólares, a mí me parece creer en la fuerza del cielo, o mejor dicha, en Alicia en el País de la Maravilla. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, el problema que vas a tener, mi preocupación, es que lo que yo veo hacia adelante supera el 2001. Bueno, porque aparte, cuanto más dólares consigan, más en problemas van a meter a la microeconomía. Claro. Y la disociación entre macro y micro va a ser más grande. ¿Por qué? Porque Milei va a conseguir dólares para poder pagar la deuda. ¿A cambio de qué? De más inflación en dólares, más compresión de rentabilidades, más aumento de costo de producción en dólares, más quiebras y despidos. Salvo que baje todos los impuestos nacionales a la mitad. Y ahí sí. Pero eso lo podría hacer si legaliza o blanquea la media actividad de este país que está en negro. Pero pará. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Pero ahora vamos. Yo estoy a favor de eso, ¿eh? También. Pero no solamente necesita él bajar la mitad de los impuestos, bajar los impuestos a la mitad del gobierno nacional, sino que todas las provincias y todos los municipios, son 2.300 municipios y 24 provincias, que si en Argentina se recaudan 10 pesos, el gobierno nacional recauda 5,50 y las provincias y los municipios 4,50. O sea, no es poquito. También necesitan que lo bajen a la mitad. O sea, no va a pasar. Y menos con una política de déficit fiscal cero. Claro. Con lo cual, de vuelta, vemos que el gobierno está metido en un callejón sin salida al año y medio de gestión. El que no quiere verlo, que no lo vea, pero eso es la realidad. Pero pongamos por un minuto que estamos en el Ministerio de Economía, vos y yo. ¿Qué haríamos para cambiar esto? No se puede hacer, yo te digo así, con este régimen institucional republicano de Estado-Nación, con esta distribución de gasto público e impuestos, recaudación y ley de coparticipación entre los 2.300 intendentes y los 24 gobernadores y el gobierno nacional, es imposible hacer algo bueno. Yo lo vengo explicando, esto es lo que yo expliqué antes de este gobierno, porque era mentira que Javier Milei, el motosierra lo iba a pagar la casta, y yo explicaba que lo iba a pagar la gente. ¿Cómo lo pagó la gente? Siempre. Bueno, la gente lo pagó debido al diseño institucional del cual yo estoy hablando. ¿Ok? Y como no se puede cambiar, el motosierra lo pagó la gente. Y no fue como prometió el presidente, pero yo alerté al respecto. Es el que no quiere tomar nota de lo que explico, es porque es Diego Torres, color verde esperanza. Yo se lo digo a mi amigo Lacha eso. Yo lo llamo Diego Torres a mi amigo Lacha. Claro. Vos siempre querés creer en los pececitos de colores. Siempre buscamos El Salvador. Exactamente. Y ahí terminamos. Y le damos la espalda a la realidad. A ver, si te hicieron escupir dólares a principio de este gobierno con el aumento tarifario, si después para que escupas más dólares... Hiciste blanqueo. Te hicieron lo de los vencimientos de ganancias y bienes personales, que Caputo te dijo, vas a tener que escupir dólares para pagarlo. Si después te hicieron el blanqueo, si después van al FMI y ahora
después de todo esto, siguen buscando dólares y van por los dólares de tu colchón, te das cuenta que acá vos tenés un problema de escasez de dólares y de tipo de cambio. El que no lo quiere ver es un boludo. Pero además yo me planteo, ¿no? Tenés un problema en la micro que lo vas a ir acentuando, no lo vas reduciendo. O sea, se te va acercando el caos y vos lo que tenés como vista es octubre. Punto. Ahí está. A ver. Macri, recordemos que Macri, la segunda, la elección de medio término arrasó. Bueno. El crédito entró después y después, 2 años después, elegimos al peor presidente de la historia argentina. Bueno, esto es muy importante lo que decís. ¿Por qué? Porque yo se los estoy explicando del semanario de mis clientes, ¿no? Primero, sí, hay que tener, lo estoy mirando ahí atrás, ¿no? Las elecciones son un circo, sí, son un circo que usufructúa la política institucional. Desde la Libertad Avanza, pasando por el PRO, siguiendo por los peronistas, todos, absolutamente todos. Las elecciones de medio término tienen impacto asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Si te va mal, se te destruye la gobernabilidad y te tenés que ir antes de tiempo. ¿Ok? Sí. Listo. O sea, ¿qué te quiero decir? Las elecciones de medio término pueden hacer el mal. Sí, sí. Pueden hacer que quedes Pato Rengo y te vayas a la banquilla. Sí. Ahora, las elecciones de medio término no pueden hacer el bien. ¿Qué quiere decir? Acá, si pueden hacer el mal, pero no pueden hacer el bien, tienen un impacto asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que si te va bien, que te vaya bien es una palmadita en el hombro que el resultado electoral te hace y te dice, mira, no te vas a los caños, no te vas a tener que ir dentro de 6-7 meses. Vas a tener que seguir remando en dulce de leche, claro, que debido a... Te dejamos remar. Debido a lo que hicieron anteriores y lo que estás haciendo vos, le vamos tirando un poquito de harina para que deje de ser cada vez menos dulce de leche clásico y pase a ser cada vez más dulce de leche repostero. Repostero, sí. ¿Ok? Entonces, y acá vienen las interpretaciones. Hay una interpretación clásica de la política de cortísimo plazo que le sirve solamente a los políticos. Y después hay una interpretación más de mediano y largo plazo, que es la que tiene que mirar el sector privado. Porque las decisiones de poner una planta, de poner una nueva línea de producción, de contratar gente, o de producir un nuevo producto, de comprar una máquina, de tecnificarse, o de mandarla a la quiebra, a la sociedad, se hacen mirando el largo plazo, no el cortísimo. ¿Qué te hace el político? Te mira el cortísimo plazo y te mira los flujos. ¿Qué quiere decir esto? Viene la Libertad Avanza y te dice, le gané al peronismo, saqué el 30% de los votos, ellos sacaban el 27%. Soy el ganador, me fue bárbaro. Primera lectura. Segunda lectura de cortísimo plazo. Gané y destruí al PRO. Soy el único referente, el único puntual ante los peronistas. O sea, en contra de los peronistas. Todo esto, perdónenme la expresión, es paja de la política institucional. Al tipo que invierte, produce, le importa un rabanito. Carajo, sí. ¿Qué le importa al que produce, invierte, al sector privado? Dice, miremos más el mediano y largo plazo. A ver, miremos los stocks. Esta fue una elección local de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Exacto. Que es el distrito más antiperonista que hay. Total, y no representaba nada. Bueno, ¿qué pasó? Miremos el stock. Por primera vez en 32 años, desde 1993 a la fecha, la primer minoría y el que tiene más legisladores es el peronismo. O sea, a la hora de votar cosas, el que tiene mayor fuerza relativa en la localidad más gorila del país es el peronismo y lo logra por primera vez después de 32 años. Sí, sí. Y si vos tenés en cuenta que el gobierno nacional nacionalizó
la elección de Cava, porque puso al vocero presidencial como candidato y el mismo Poder Ejecutivo Nacional pisó la calle haciendo Sí, campaña hizo con el campaña, vocero, sí. la nacionalizó. Con lo cual, no es un buen resultado. Si a esto vos le agregás que el 47% no votó, con lo cual votó el 53%, vos tenés que tomar nota que el 47% del distrito más gorila que le dio la espalda al gobierno que se vende como gorila, antiperonista, lo cual no es positivo para el gobierno. Casi la mitad de un distrito gorila le dio la espalda a un gobierno que se autoproclama como más gorila. Sí, sí. Sigo avanzando. Si vos haces matemáticamente álgebra básica, 53% que votó por 30% te da que Adorni lo votó el 16%. Sí. Si vos me decís, che, Diego... Está bien, no, todo lo demás, pero a todos los demás le pasó lo mismo. Sí, vos le decís, pero pará, no lo penalices. No podés hacer sobre el total. Nunca vota el 100, vota el 75. Bueno, Está vota bien, el está bien, 75. pero no importa, porque en eso la cancha está igual, está Bueno, marcada igual, juegan igual. sí, pero no es igual Pero porque todo lo es demás no es interesante gobierno la nacional. lectura, pero es interesante la lectura del que no fue a votar, en este caso. Ahí tenés Que razón. no fue a votar O que no votó. el de un distrito gorila que supuestamente tiene que estar alineado con el gobierno nacional que Sí, nacionalizó la elección. sí, estamos de acuerdo, eso sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando vos pones todos estos ingredientes, vos te das cuenta que el resultado electoral es más que nunca, nene, vas a tener que seguir remando el dulce de leche. Y en el dulce de leche cada vez más denso. Con lo cual, este condicionamiento político en realidad le va a jugar en contra de la dinámica macroeconómica. Claro. Y el problema es la micro. Porque la macro, en el mediano y largo plazo, termina siendo consecuencia de la micro. No puede haber microeconomía que va mal y que la macro funcione bien. Claro. Porque una macro no puede andar bien cuando hay empresas que producen cada vez menos o ganan cada vez menos plata. Claro, y este plan económico lleva eso a la economía real. Porque los ganadores, que cada vez son menos ganadores también, son solamente entre el 25 y el 30% de la microeconomía. El otro 70 o 75 está castigado. Que la única opción que tendría sería el bajón de impuestos, como decís vos. Hoy. Claro. Hoy, pero hacerlo ahora, antes de que voten en septiembre. Sí. Porque es el otro país. Otro país. La antítesis de Cava, provincia de Buenos Aires. ¿Ok? Ahí lo que pasa es que también está planteada la misma trampa de siempre. O sea, que en el fondo no es otra cosa que peronismo contra antiperonismo, que de hecho el acuerdo con el FMI es un acuerdo antiperonista gorila político, como te doy plata para que no se te desboque el dólar, para que no se te desboque la inflación, para que llegues con chances electorales para que no gane el peronismo. Entonces, cuando nosotros juntamos todo esto, la verdad, no hay ingredientes para ser positivo. Ni aún ganando. Ni aún ganando. Claro, porque el problema está el planteo de base, como hablás vos. Tenés un problema. ¿De dónde íbamos, hacia dónde íbamos y cambiaste la base? Tenés un problema de mal diseño de programa macroeconómico. Claro, de base. O sea, un programa macroeconómico que, para que lo entienda tu audiencia, que, a ver, trata de bajar la inflación a toda costa, sí, aún matando a la economía real, sí, y encima tiene baja credibilidad, baja reputación, la inflación baja poco, porque la inflación a esta altura por ejemplo, con un plan como la convertibilidad, la inflación era 0,2, 0,4 mensual, o
O sea, era 10 veces más baja, habiendo arrancado de un umbral más alto del que arrancó Milei. Sí, sí, es verdad. ¿Ok? Entonces, lo que te quiero decir, que ni siquiera en el objetivo le va bien, Claro. aunque nos quiere vender que le va bárbaro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Me entendés? Y eso también justificaría un poco los desmanes verbales que nos tenían acostumbrados, pero que con una investidura tal son peores. Bueno, eso es lo más grave de todo. ¿Por qué? Y paso a Divide a la sociedad eso. Bastiat decía, para que la economía funcione bien, se tienen que celebrar cada vez más contratos en libertad de libre mercado de producción, comercio, trabajo, exportaciones, importaciones. ¿Ok? Para eso necesitas paz, armonía entre los agentes económicos. ¿Ok? Bastiat decía, donde no entran las balas, entra el comercio. Y si entra el comercio, entra la producción. Por el contrario, donde penetran las balas, o sea, la violencia, la agresión, se destruye el comercio, se destruye la producción. ¿Qué pasa? Acá tenemos una pregunta interesante que dice, ¿qué pensás vos? ¿Cómo va la inflación hasta octubre? ¿Se contiene o no? A ver, yo creo que con este programa está hecho para cortar la inflación con trayectoria en forma de U que se había manifestado en los últimos 5 meses. De hecho, ¿qué sucede? Se está apreciando el dólar en términos, el tipo de cambio en términos reales, el dólar baja, porque vos tenías el MEP en 1.350 y hoy hay un tipo de cambio casi unificado en 1.160, con lo cual el dólar se abarató más. Esa es la ancla inflacionaria que mete en problemas a la micro, pero sirve para que mantener la inflación bajita hasta octubre. Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto va a poder estar el dólar planchado? No puede estar con estos fundamentos planchados en el mediano y largo plazo. No. De hecho, escúchenme, cambiaron el esquema cambiario, fueron al FMI, consiguieron un día para otro 14.000 millones de dólares para que el dólar deje de subir y bajarlo transitoriamente de nuevo. Y como saben que está bajado con pinza, dicen, vamos por los dólares del colchón, a ver si puede seguir más tiempo bajando. Claro. Es para mantener artificialmente el valor del dólar, que en su momento vos y yo hablábamos que era una mercancía, y Javier también. Obvio. O sea, ahí está el tema. Ahora, si una mercancía es escasa, como el dólar, que al mismo tiempo es una mercancía que quieren todo. ¿Por qué? Porque los argentinos la tenemos ahorrada, porque el gobierno la demanda, los industriales la necesitan para producir, la demanda. Porque los que se dedican al comercio la necesitan para importar. Y al mismo tiempo de ser escasa y ser querida por todas, tiene el precio artificialmente contenida. Y además, como si fuera poco, las empresas están encepadas igual que siempre, que el cepo es un control de precio máximo para el dólar y mínimo para el peso. Sí. Cuando juntas estos 4 ingredientes, el precio de este bien en cuestión, de esta mercancía en cuestión, como vos decías, yo decía, Javier decía, ¿tiene que subir o bajar? Subir. Bueno, bingo. Gracias, Diego. Te dejamos ir a cenar. Si es hora de cenar, ¿dónde estás? Sí, para acá sí. De cenar en la misma hora que Buenos Aires. Me alegro muchísimo. Te agradezco mucho, como siempre, que estés donde estás, nos recibas y nos aclares todo lo que nos aclarás. Estoy en Chapadmalal. Perfecto. Bueno, estás cerca. Cuídate del frío como lo cuidamos nosotros. Dale, un abrazo. Te deseo una muy buena noche, un abrazo muy grande como siempre y seguimos nuestras charlas.
espero que te haya gustado la entrevista y te haya servido. A vos y a todos. Me encanta como siempre, y a la gente vos sabés que le encanta, por eso nos sigue. Te agradezco muchísimo. Saludos a todos. Buenas noches Gracias para por vos. estar del otro lado. Buenas noches para todos. Nos vemos en una próxima edición de Economía Ahora. Y esto fue todo. Fue una clase, como siempre, que nos da de Diego Giacomini de lo que nos está pasando de acá para adelante y en función de lo que hicieron de acá para atrás. Buenas noches para todos. Abrazo. Chau, chau. Gracias. Chau. Abrazo para todos. Chau, chau.